Olá, muito bem-vinda a meu canal de YouTube. Eu sou Gabriela Fortuna, expert em microblading e micropigmentação, e no vídeo de hoje eu te vou ensinar como eu preparo meu carrito, este que está aqui, para trabalhar em uma cliente que vai fazer um microblading, que há que ter no carrito, que não te pode faltar por nada para fazer esse trabalho. Pero antes de começar, se todavía não está subscrita a meu canal de YouTube, aqui abaixo deste vídeo tem um botão, está escrito subscrever-me. Haz um clique, subscríbete e logo ativa a campana também para receber os avisos sempre que eu subo um conteúdo em meu canal. Serás notificada, não te lo perdas. Eu sempre subo conteúdos para ajudar-te a realizar uma micropigmentação com segurança ou um microblading com segurança. Agora vem comigo que te vou ensinar todo sem segredo e vou montar esse carrito junto contigo. Aqui, como puedes ver, este carrito é um carrito de rodas, ¿cierto? Se mueve y tiene tres separaciones. La parte superior es donde yo pongo el material que yo voy a utilizar. Entonces aquí vamos a preparar con el material estéril, material que no vamos a contaminar al realizar el trabajo. Entonces aquí sería el tebor y la aguja que vas a trabajar. Entonces ahora yo voy a montar contigo y yo voy a poner aquí una toalita, que es una toalla desechable, que yo te voy a enseñar cada detalle y cada material. Pero ahora, antes de empezar, quiero enseñarte cómo puedes hacer esa organización, esa división. Entonces aquí en esa parte de abajo yo dejo guardado como el espejo para la clienta. Entonces aquí se puede ver, mira, aquí tiene un espejo. Yo tengo también un estuche donde yo dejo parte de todo el material, un poquito de cada cosa, para que yo no tenga todo el material que yo utilizo aquí. Entonces yo tengo, claro, mi gran parte del material en mi armario guardado, y aquí yo dejo poquitas cosas, como aquí dentro, lápiz que yo uso para hacer un diseño de cejas, el anillo desechable que yo voy a usar solamente algunos, que es para poner el pigmento. Dejo algunas agujas de diferentes tipos, porque cada cliente se utiliza una aguja de acuerdo con el perfil de pelo de la cliente. Entonces aquí tiene aguja en forma U, aguja en forma flats. Entonces aquí tiene también el bolígrafo que yo utilizo para trabajar. Entonces aquí tiene un poquito de cada cosa, lápiz, pinza, tijera. Entonces aquí es lo que tengo. Ahora, en esta parte también dejo, por ejemplo, la mascarilla, que es una mascarilla desechable que yo utilizo para cada clienta. Tiene también la cremita, que es la crema calmante, que yo paso después de realizar el trabajo, paso un poquito de crema en mi clienta. Y la zona de abajo es donde ya dejo los pigmentos que yo trabajo. Entonces, como yo trabajo con microblading, micropigmentación también, micropigmentación de labios y ojos, aquí yo tengo bastante pigmento. Entonces, en este primero, yo tengo más pigmentos variados, ¿no? Tiene algunas anestesias también. Y por aquí, por ejemplo, es donde yo tengo los pigmentos para microblading. Entonces yo te voy a enseñar más o menos cuáles son los colores que yo utilizo más, que hay que tener. Y aquí son todos de microblading y cómo yo dejo guardado, ¿vale? Y porque algunos tienen plástico, otros no. Entonces aquí tengo separado los de microblading. Ahora acércate aquí que yo voy a montar el material que se utiliza. Cada cosa te voy a explicar que hay que tener montado para cuando venga tu cliente para atenderla 100%. Entonces, por aquí, mira, lo que yo utilizo. Primero paso, yo voy a poner aquí una toallita que es desechable, ¿cierto? Esa toalla, por encima, yo voy a poner mi material aquí. Entonces, primero, el gorrito que ponemos en la cabeza de la clienta. Aquí dejo sería uno para cada clienta. Los guantes que yo utilizo son guantes de nitrilo, es este tipo de guantes. A mí me gusta trabajar con color negro, porque no se ve el pigmento manchado en los guantes, no queda feo. Entonces aquí tiene los guantes. Importante también dejar aquí un anillo desechable que yo voy a usar para poner el pigmento, y que el material ya esté todo esterilizado. Entonces todo lo que tengo aquí guardado ya está esterilizado, limpio, que ya para atender a esta clienta de manera segura. Entonces aquí tengo la pinza, tijera, tengo otro tipo de pinza que me gusta mucho también, que es una pinza punta fina. Aquí tengo una pinza flats, también me gusta mucho ese estilo de pinza. Y luego el tebore.
Entonces aquí tiene el tebori que yo voy a trabajar. Luego, para hacer el diseño de cejas, utilizamos lápiz. Entonces aquí es un lápiz blanco de ojos para diseño de cejas. Un bolígrafo en gel, que yo hago el proyecto de las cejas de la clienta también. Dejo por aquí. Y bueno, durante el tratamiento, cuando yo vaya haciendo los trazos, después de hacer los trazos, yo uso como un microbrush como este, que yo paso el pigmento al final de hacer el trazo y paso por encima de los trazos un poquito de pigmento. Entonces utilizo, puede ser un microbrush como este o puede ser como bastoncillos o cotonete. Aquí está la mayor parte de lo que yo utilizo. La mascarilla, cuando yo empiece a atender, entonces yo pongo la mascarilla, luego me pongo los guantes, entonces la mano tiene que siempre estar limpia, manos limpias, lavadas para preparar aquí el material, para poner los guantes también. Y luego la aguja, yo muchas veces elijo la aguja cuando ya está mi clienta después de hacer el diseño, porque durante el momento que yo hago el diseño de cejas, yo voy observando cuál es la característica de pelo que tiene mi clienta. Entonces ahí yo observo si voy a usar una aguja más ancha para un pelo más ancho, más fina para un pelo más fino. Entonces ya la aguja yo elijo después, pero yo voy a poner aquí que no te puede faltar la aguja. Y ahora es importante usar pigmentos de buena marca, ¿cierto? Yo creo que todas ya saben, ¿no? Porque un pigmento es muy importante. Entonces yo voy a enseñar aquí cuál es la característica de cada color, cuál es que yo utilizo más. Y mira, esta es una regla de diseño también, entonces una regla para corregir asimetrías, medir, comparar el grosor, si está igual, de largo, si están iguales, las dos cejas. Entonces esa es una regla que no te puede faltar. Luego, la crema calmante, ¿verdad? La anestesia, que usamos una cremita calmante, yo utilizo para que mis clientes se sientan más a gusto, no sientan dolor, no tengan molestias durante el tratamiento. Entonces yo uso una cremita calmante para mi clienta, que yo voy a dejar aquí, que hay que tenerla, ¿cierto? Dejar separado por aquí. Y bueno, aquí ya tengo todo el material que voy a utilizar. Luego, como comenté, al montar el tebori, poner el tebori, la aguja en el tebori, hay que poner los guantes primero. Después que la aguja ya esté encajada aquí, yo también paso un plástico filme en el tebori. Yo siempre, como ya está pasado por aquí, mira, aquí tiene el plástico filme en la anestesia para proteger el producto, para no contaminar. Entonces todo lo que yo vaya a tocar durante el tratamiento, si yo voy a tocar con los guantes que esté sucio, con un poquito de sangre de la clienta, yo tengo que tocar en todo que esté envuelto con un plástico para no contaminar ese material. Entonces si la anestesia se queda aquí, tiene que estar con un plástico filme, ¿cierto? El tebori durante el tratamiento tiene que envolver en un plástico para no contaminar. Luego, claro que siempre puede tener un poquito de contaminación en la zona que está la aguja, pero no hay problema porque todo se puede esterilizar también. Entonces, solo para evitar una mayor contaminación. Entonces, luego, todo lo que cuando empezamos el tratamiento, por ejemplo, cuando yo voy a empezar con la aguja a trabajar con el tebori, por aquí en la mesita, yo ya no dejo más mi material de diseño. Entonces, ya cuando después de hacer el diseño, mi clienta que ya empiece, diseño está listo, ya paso todo este material que yo utilicé a la zona de abajo. Ya está hecho el diseño, ya está depilado, las cejas depiladas, paso para abajo para después desinfectar con álcool, con un poquito de álcool en un algodón, paso, limpio mis productos o clorexidina también. Entonces limpio la pinza, la tijera, la regla de medición, pero luego terminando aquí, paso para abajo porque terminando el tratamiento de mi cliente yo desinfecto este material. Mira, tijera también, ¿no? Y claro, para empezar el tratamiento también la necesaria, después que yo elijo el pigmento ya no se queda por aquí, se quedaría abajo. Si la anestesia yo dejo aquí, está con plástico, entonces no habría problema de tocar en la anestesia para poner un poquito más en la cliente y tal. Ahora, si no está con plástico, no puede quedar aquí y no puede tocar en tu material. Imagina que yo estoy con los guantes sucios, ¿cierto? Durante el tratamiento que yo esté realizando en mi clienta, si yo estoy aquí utilizando guantes, tocando en esta zona, tocando en la piel de la clienta con la otra mano,
Para estirar a pele da clienta, se sale um pouquinho de sangue, eu toco na sangue. Então, se eu não posso tocar com esta sangue nos guantes, em meu material que não esteja envolto com plástico, senão se vai contaminar, certo? Por mais que se limpe este material, temos que evitar esta contaminação. Então, por isso, tem um plástico e logo plástico no tebore. Importante que se este carrito não há que tocar com os guantes no carrito também durante o tratamento, senão se vai contaminar. Ou passamos plástico, filme por aqui para que se pueda tocar e mover o carrito. Então, se tem plástico, terminando o tratamento com a clienta, que hacemos? Tiramos o plástico, cambiamos e quitamos todo o plástico que tem envolto de cada material, tiramos a vassoura, limpiamos, certo? Quitamos os guantes, tiramos a vassoura e passamos um produto desinfectante com algodão, pode ser com outros guantes limpos. Limpiamos cada produto com o desinfectante depois de tirar o plástico. Para a próxima clienta, que há que fazer? Proteger nosso produto que vai estar aqui no carrito durante o tratamento para não ter esta contaminação. Então, aqui, o que queda aqui durante o tratamento, sempre há que envolverlo em plástico, certo? Para não contaminar, evitar contaminação. Então, se não vamos envolver, deixamos abaixo e deixamos já uma quantidade de anestesia aqui que eu vou utilizar, que a anestesia é muito pouquito, utilizamos como um grano de frijoles, um grano aqui, pouquita coisa de anestesia, que assim durante o tratamento eu já posso passar de aqui a anestesia que eu he deixado separada em la clienta, sem necessitar tocar no bote de anestesia com os guantes sujos. Então já se deixo aqui abaixo, não há nenhum problema, não há que tocar, não necessita passar o plástico. Bueno, então aqui vamos falar agora sobre os pigmentos. Quais são os pigmentos que eu utilizo? Certo, aqui utilizo uma marca de pigmento que estão em Itália, que é de Milão. É uma marca de pigmento que tem mais de 30 anos já no mercado da micropigmentação, uma marca bueníssima que me encanta. Então, são os pigmentos que são de qualidade, não cambiam de color, não expandem o traço e me gusta muito trabalho por anos já com estes pigmentos. Agora, eu te vou ensinar mais ou menos a característica de los colores que se utilizam mais para microblading e que há que ter em tu espaço. Eu viajo muito para dar classes, não trabalho solamente em Europa ou em Brasil, não? Eu sou de Brasil, já comecei atendendo em Brasil, mas logo comecei a trabalhar também em Itália, em Europa, e hoje já há um pouquinho mais de um ano que já viajo a dar cursos presenciais por Latinoamérica. Então, os colores que eu te vou dizer são os colores universais que se usam mais a vários tipos de clientes, pode ser de Latinoamérica, de Europa e de Brasil também. Então, aqui são os colores, tonos que se utiliza mais em todos os países. Mira, estes dois que eu tenho aqui na mão são dois colores que estão novos, vale? Porque são colores que eu utilizo muitíssimo, então já tenho dois de reserva. Este é o castanho oscuríssimo, para ser um pelo a pelo negro, e este é o castanho oscuro, que é um marrom oscuro. Então são os que uso mais, castanho oscuríssimo e marrom oscuro, que é o castanho oscuro. Então aqui tenho novos. Logo, os pigmentos que eu já tenho abertos, todos estão com plástico já preparados para atender a uma próxima clienta. Então aqui, por exemplo, se eu vou utilizar em minha clienta um tono como, mira, como o castanho oscuro, que é o marrom, já não me queda quase pigmento, que é o color que eu uso mais. E o castanho oscuríssimo, que é este tono que está ao lado, mira, aqui tenho o marrom oscuro e castanho oscuríssimo. São os dois que eu uso mais. Logo, os outros se pode observar que tenho, por exemplo, um castanho médio, já não se usa, esse é o castanho claro, já não se usa tanto como os dois mais oscuros. Aqui sim o castanho médio. Então, isso aqui vou pôr em ordem, assim se vê melhor, mira. Castanho oscuríssimo, castanho oscuro, castanho médio e castanho claro. Aqui eu tenho esses pigmentos há, creio que
vai completar um ano mais ou menos, dando cursos, atendendo a clientas, e aqui são os 3 tonos que se usam mais. Luego tem o color que é o castanho claríssimo, que seria para uma rubia, que está praticamente lleno, porque usa pouco. Por exemplo, quem quizás vive em Europa, no norte, que são zonas que têm muitas rubias, muitas clientes com peles claras, com pelos rubios, quizás este pigmento se utilizaria muchísimo para este perfil de clienta, pero por donde voy, en las zonas que yo trabajo, no utilizo tanto el castaño clarísimo, ¿cierto? Que sería una rubia clara. Entonces aquí son las características que no te pueden faltar los colores: castaño oscurísimo, castaño oscuro, castaño medio, son los principales, ¿cierto? Luego castaño claro y clarísimo se usa muy poquito. Entonces, para empezar, al menos hay que tener 3 tonos, que son los 3 de los más oscuros. Y para microblading, si utilizamos una gama de pigmentos que sean neutros, yo tengo un pigmento cálido que hay que utilizar mezclando con esos pigmentos neutros. Entonces, el pigmento cálido es el neutralizador o el corrector, que es un corrector de cejas grises, de cejas azules, cejas verdes, sería este pigmento también va a corregir. Entonces no te puede faltar si quieres ser una profesional completa que también realices corrección. Entonces aquí durante el atendimiento del diseño yo ya voy mirando la característica de color que la clienta tiene de pelos para entonces elegir el color que más se acerque, que más sea similar ao color de pelo de la clienta. Entonces ya así, si yo voy a utilizar un castaño oscuro, ya dejaría por aquí también en la mesita, en el carrito, el color que yo voy a utilizar, ¿cierto? Entonces, si yo voy a utilizar el castaño oscuro, hay que tener el pigmento cálido también para mezclar, y dejaría aquí los 2. Entonces ya tendería los 2 con plástico. Si el pigmento se queda por aquí durante el tratamiento, hay que estar con plástico para poder tocar con los guantes, ¿ok? Si la piel ya está abierta, si ya salió sangre, si vamos a tocar con este guante tiene que estar limpio, estéril, ¿cierto? Entonces mi producto tiene que estar limpio, estéril. Con este guante puedo tocar, preparar el pigmento para mi clienta, hacer la mezcla aquí en este anillo, ¿ok? Con el plástico. Ahora, entonces aquí, si yo dejo los pigmentos en el carrito durante el tratamiento, imagina que yo voy a estar atendiendo a mi clienta, voy a poner los guantes para hacer la simulación. Entonces ya estaría terminado de hacer el diseño, voy a preparar la aguja, ¿ok? Mi cliente estaría con la anestesia en este momento, entonces estaría preparando la aguja con los guantes. Luego, después de preparar la aguja, yo voy a preparar la mezcla de pigmento. No hay problema tocar con este guante en el pigmento que está con plástico. Entonces toco, voy a hacer la mezcla, termino y puedo dejar aquí que si por si acaso yo tenga que poner una gotita más, aquí está. Puedo tocar otra vez que está con plástico y poner una gota más. Pero normalmente la mezcla que yo hago aquí, que son más o menos 3 gotas, porque este pigmento es un pigmento económico. Esta mezcla, 3 gotas, da para hacer todo el trabajo, 3 gotitas aquí en el anillo. Entonces, terminando el tratamiento, luego terminando con la clienta, voy a dispensar mi material, quitar el plástico es importante porque si yo toqué con los guantes sucios en este pigmento que estaba con plástico, el plástico está contaminado. Claro, luego yo tengo que con los guantes quitar y luego poner un nuevo plástico para la próxima clienta. Ahora, si luego yo utilizo, por ejemplo, el pigmento así como está, sin plástico, ¿cierto? Al hacer la mezcla, yo no voy a poder tocar con este guante y quizás contaminar porque el bote de pigmento puede estar sucio, la piel de la clienta tiene que estar limpia, sin bacterias, porque ya he limpiado la piel. Entonces este guante tengo que mantener estéril y luego yo puedo tocar sin guantes, preparar la mezcla de pigmento con el pigmento sin el plástico. En este caso podría estar sin el plástico porque estoy sin guante. Hago la mezcla, pero ya después de hacer la mezcla, si está sin plástico, ya no puede quedar aquí en el carrito.
en la parte superior. Entonces yo tendría que guardarlo abajo y luego a empezar a trabajar, poner el guante, ¿cierto? Aquí hay un truco para poner el guante más fácil, mira. Deja que entre aire en el guante y hazlo así. Entonces ya con los guantes puestos podría empezar a trabajar. Mira, el otro pigmento se quedaría abajo también. Y aquí, después de preparada la mezcla, preparada la aguja, entonces sería el caso de poner los guantes, el anillo. Yo trabajo en este dedo con el anillo con pigmento y luego ya empezar a trabajar en mi clienta, ¿ok? Entonces aquí acabo de pasar lo que no te puede faltar. ¿Cuánto cuesta el material? Entonces el material básico para hacer un microblading que utilizamos: T-body, aguja, el anillo y los pigmentos. Entonces un T-body tiene un valor aproximado se puede encontrar súper barato, de más o menos $5 o incluso menos. ¿Vale? $5 más o menos. Cada aguja te puede salir a $1 aproximadamente, ¿ok? Puede ser por menos, dependiendo del proveedor que encuentres, pero $5, $1. Esta aguja es desechable, entonces sería una aguja para cada clienta. En cada clienta va a tener el coste, vas a tener un coste de $1 de la aguja y 3 gotas de pigmento, ¿cierto? 3 gotas de pigmento te da un coste aproximado de unos $2 más o menos, ¿cierto? Sería $2. Entonces el coste por clienta, $1 y el pigmento $2, $3 de momento, más el material desechable que sería gorrito, algodón, mascarilla. Entonces un total de coste por clienta te puede salir a unos $5 de coste. Claro que hay que poner tu técnica, ¿no? Tu sabiduría que vas a aplicar en la clienta, los cursos que has realizado, entonces, pero de material, entonces sería $5, pero hay que incluir en este coste el valor de tu alquiler, cuánto pagas por internet, cuánto pagas de luz para tener tu espacio abierto, si tienes una secretaria, más o menos el valor de la secretaria por cada clienta. Entonces hay que añadir a tu servicio el valor de tu sabiduría, ¿cierto? De tu arte. Entonces, como mínimo, si estás empezando, tienes que cobrar como mínimo $100. Digo, para las ciudades, por ejemplo, que se cobran menos. Ahora, hay alumnas, yo tengo alumnas que están empezando en Estados Unidos, en Europa, en países o en Brasil, por ejemplo, como mínimo $100. Ahora, hay alumnas que ya empiezan cobrando 200, hay alumnas que empiezan cobrando 300 porque saben realizar una técnica de manera segura, tienen esta seguridad al aplicar la técnica, utilizan materiales desechables, pigmentos de calidad, son pigmentos buenos, entonces se puede empezar como mínimo $200, que sería un promedio que se puede cobrar en el microblading, ¿cierto? Entonces más o menos de coste de material tienes como $5 y se puede facturar muchísimo trabajando con la técnica de microblading. Bueno, yo espero que te haya gustado la clase de hoy, el vídeo de hoy. Coméntame aquí abajo qué tal fue la clase. ¿Te ayudó a saber exactamente cuál es el material que se utiliza? ¿Te estaba faltando algún material? ¿Hay alguna duda más quizás por la técnica de saber, de la técnica microblading? Escríbeme por aquí qué tal fue la clase de hoy. Y no dejes de suscribirte en mi canal de YouTube para recibir el aviso del próximo vídeo, ¿ok? Nos vemos en un próximo contenido. Un beso en el corazón y hasta la próxima.